¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Escuchando 500 millones de voces. Nuestro resumen dice lo siguiente. ¿Has notado que otras personas de Hispanoamérica o de España utilizan en general las mismas palabras que nosotros, pero las pronuncian de forma diferente? ¿Te das cuenta de la entonación y la pronunciación que imprimen en esas palabras? ¿Has escuchado a los cronistas de fútbol pronunciar esta palabra de forma distinta? Dependiendo del lugar, la palabra fútbol se pronuncia de manera diferente. Una de ellas es con el énfasis en la primera sílaba, fut. Esta pronunciación es más usada por argentinos y españoles. En cambio, en México se utiliza la pronunciación que lleva énfasis en la última sílaba, bol. Entonces es posible escuchar tales variaciones en palabras como las de la imagen. Aunque ambos están usando una forma verbal en imperativo, el cambio en la forma de conjugar se observa porque el acento recae en diferentes sílabas. La riqueza del español es tan vasta que, aunque se usen distintos tonos o pronunciaciones, te puedes entender con la mayoría de la comunidad hispanoparlante. No importa en qué estado de México vivas, siempre puedes encontrar latinoamericanos o españoles charlando en la calle o al ver videojuegos, programas, series, entre otras fuentes, por internet o la televisión, o en canciones que escuchas por esos medios y claro, por la radio. También observas fácilmente ciertas diferencias al comparar lo que dice alguien que es del norte con las expresiones de alguien que vive en el sur. No sucede solo en México, sino en los países de habla española, por ello debes tener en cuenta las variantes lingüísticas. Una variante lingüística es la forma de comunicarse de los usuarios, que se modifica de acuerdo con la edad, sexo, nivel sociocultural, lugar de origen o grado de institución, entre otros factores. Es decir, no habla igual una o un joven de Yucatán o alguien que vive en Morelos o Sinaloa. Lo mismo con quien vive en una zona rural o una urbana. También incide en la educación. Es por ello que puede ser que sucedan dos cuestiones. 1. La persona habla igual que nosotros, pero lo hacen más rápido, más lento, alargan ciertas vocales, entre otras. O 2. O al momento de pronunciar las palabras lo hacen con sonidos diferentes, no pronunciar la D o la S al final, entre otras. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada El método más pertinente. Nuestro resumen dice lo siguiente. Para la resolución de problemas, situaciones, a través de un sistema de ecuaciones 2×2, lo importante es comprender los procedimientos y pensar en cómo usar las relaciones y las propiedades de los números y las operaciones para su resolución. Identificarás de los métodos de resolución que se han visto hasta este momento cuál es el método más adecuado para resolver una situación-problema que requiere representarse a través de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: el método gráfico, el método de igualación, el método de sustitución, el método de suma y resta o de eliminación. Analiza la siguiente situación-problema y resuelve a través de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas utilizando el método más conveniente. Un terreno rectangular tiene un perímetro de 380 metros y mide 50 más de largo que de ancho. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? ¿Cuáles son las incógnitas? X e Y, donde X representa la medida de largo del terreno e Y la medida de su ancho. ¿Qué sistema de ecuaciones representa la situación? 2x más 2y es igual a 380 es la primera ecuación. Y es igual a x menos 50 es la segunda ecuación. En la ecuación 1, lo cual significa que si al sumar dos veces la medida de lo largo más dos veces la medida de lo ancho, se obtiene el perímetro del rectángulo. En la ecuación 2, significa que si la medida de lo largo se le restan 50, se obtiene la medida de lo ancho. ¿Qué características tiene el sistema de ecuaciones? Sin resolverlo, ¿qué método te parece más eficiente de usar? El método de sustitución. ¿Por qué? En este caso, ya está despejada la incógnita y y se puede sustituir en la ecuación 1. Por lo tanto, es el método más pertinente y más fácil para resolver este sistema de ecuaciones 2×2. El reto de hoy es el siguiente. Analiza el siguiente sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y argumenta con qué método de solución puede ser más práctica su solución. Después, encuentra los valores de las incógnitas. 8w más 4z es igual a 16. W es igual a menos 4z menos 5. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de historia, titulada Las superáreas culturales del México antiguo. Nuestro resumen dice lo siguiente. La ubicación espacio-temporal es fundamental para la comprensión de los procesos históricos.
Además de ubicar geográficamente las tres superáreas culturales, es importante realizar una relación pasado-presente al vincularse con el espacio geográfico que habitan. Conocer las diferencias entre cultura, civilización y tradición, así como la manera en que surgieron las primeras civilizaciones, permite comprender mejor la historia de los pueblos indígenas del México antiguo y las diferencias entre ellos. Los grupos humanos que vivían en este territorio eran muchos y muy diversos, pero se agruparon en tres grandes superáreas. Aproximadamente entre el año 5000 y el 2500 antes de nuestra era, en el actual territorio mexicano, los grupos de cazadores-recolectores comenzaron a desarrollar la agricultura, por lo que su alimentación, actividades y organización social cambiaron de manera paulatina. Estos cambios no fueron homogéneos. Las diferencias climáticas, los recursos naturales y la situación geográfica influyeron para diferenciar el desarrollo de tres superáreas culturales: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Entre 2500 y 1200 antes de nuestra era, la agricultura se consolidó en Mesoamérica, lo que permitió que se establecieran las primeras aldeas agrícolas sedentarias. Las condiciones climáticas influyeron en el tipo de desarrollo tanto agrícola como cultural. Los cazadores-recolectores tuvieron una existencia de miles de años, y que durante todo este tiempo fueron capaces de sobrevivir en todos los medios, adaptarse, aprender y a partir de sus experiencias crear manifestaciones culturales propias. Con el tiempo, se fueron diferenciando según las regiones donde se ubicaban. Unos se convirtieron en sedentarios y agricultores en las regiones con mayor diversidad de recursos, en el centro de México hasta Centroamérica, otros que permanecieron nómadas en territorios más inhóspitos, en el norte del territorio de lo que hoy es México y sur de los Estados Unidos, y así surgen las dos áreas culturales más grandes en que se divide el México antiguo, Mesoamérica y Aridoamérica. Más tarde, grupos de agricultores se asentaron en tierras fértiles dentro de la gran zona árida, dando por resultado lo que se conoce como Oasisamérica. El reto de hoy es el siguiente: escribe en tu cuaderno qué tipo de culturas habitaron tu entidad de acuerdo con la superárea cultural a la que pertenecían. Continuaremos con la clase de física, titulada ¿Cómo viaja el calor? Nuestro resumen dice lo siguiente: el calor es la energía que se transmite entre dos o más cuerpos, y va del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de los átomos o moléculas en el sistema. Contrario al calor, la temperatura no depende de qué tanta cantidad tengas de una sustancia. El calor es energía, por lo tanto, se mide en joules. La temperatura se mide con un termómetro y puede medirse con tres escalas diferentes: Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Entonces se puede decir que el calor es la energía térmica que se transfiere de un cuerpo a otro para ocasionar un cambio en la temperatura. ¿Cómo es este proceso de transferencia de calor? Para conocer la forma en la que se transmite el calor, es necesario retomar la idea de cómo se encuentran las partículas en cada uno de los tres estados básicos de la materia. El primer estado de agregación de la materia en el que profundizarás será el sólido. En este estado, las partículas se encuentran con mínima energía cinética, es decir, tienen menor libertad de movimiento. Las fuerzas de cohesión son las responsables de mantener unidas a las moléculas, lo cual permite a los sólidos adoptar una forma definida y tener un volumen propio. El segundo estado de agregación es el líquido. En este estado, las partículas tienen mayor energía cinética, pero la fuerza de atracción entre ellas es menor, por eso no tienen una forma definida y pueden tomar la forma del recipiente que los contiene, aunque sí poseen un volumen definido. Y el tercer estado de agregación de la materia es el gaseoso, en el cual las partículas no presentan fuerza de cohesión y su energía cinética es muy alta, dando como resultado que no tengan forma ni volumen propio. Dependiendo del estado de agregación de la materia en que se encuentre el cuerpo, es que se puede transferir el calor. Por ejemplo, si se sostiene un cubo de hielo durante unos minutos, te darás cuenta de que comenzará a derretirse hasta el momento en que completamente se transforme en líquido. ¿Por qué pasa esto? Al sostener una taza de café o té caliente, la taza le transfiere calor a tu mano. En ambos casos se produce un intercambio de energía en forma de calor. La conducción se presenta preferentemente en cuerpos sólidos que están a diferente temperatura, y como siempre, el calor pasará del cuerpo que tenga mayor temperatura al de menor temperatura. El reto de hoy es el siguiente: busca en tu entorno ejemplos de transmisión de calor, escríbelos en tu cuaderno e ilústralos. También elabora un mapa mental o un mapa conceptual con las tres diferentes formas de transferencia de calor: conducción, radiación y convección. Finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada ¿De qué sabor quieres tu nieve? ¿De música, danza, teatro o visuales? Nuestro resumen dice así: elaborarás una máscara de cartón mientras saboreas tu nieve de artes visuales, para después darle vida con nieve de danza, música o teatro.
En la búsqueda de un mundo mejor, una de las épocas de más cambios y avances importantes fue el siglo XX, donde la humanidad luchaba por su libertad y sus derechos. Grandes avances para la ciencia y la tecnología, también surge el cine y la televisión. Hay guerras por aquí, marchas por allá, pero la Primera y la Segunda Guerra Mundial, junto con la bomba atómica, dejan el ánimo del mundo decaído. Los artistas no se quieren callar y deciden transformar sus obras con la exploración e investigación. Rompen con viejas técnicas, dando paso a un movimiento vanguardista para crear nuevos estilos. Es la revolución artística. Músicos, pintores, actores, bailarines, escultores, fotógrafos, todos reinterpretan de una forma personal y sugestiva su realidad. Exploran con su cuerpo, juegan con la forma, las palabras, los colores, el sonido y el movimiento para crear sus obras y lanzar críticas, denunciar situaciones injustas, defender los derechos humanos y promover la paz. Algunos de los movimientos y estilos ocurridos durante esta época son los siguientes. Veloz y dinámico se ha de ver, pues de las máquinas muestra el poder, es el futurismo. Figuras geométricas en sus formas de las artes visuales rompen normas, el cubismo. Se basa en lo grotesco y lo absurdo, es provocador y algo burdo, el dadaísmo. Con fuerza deforma la realidad, exalta el sentir de angustia existencial, es el expresionismo. Otra realidad te va a mostrar, que es como un sueño habitar, el surrealismo. Sacudiendo el ambiente, mezclando disciplinas y con mucho ruido, te va a mostrar algo, el estridentismo. En busca de identidad nacional, se pinta la historia en un gran mural, el muralismo. Este es el último, se termina porque surge en nuestro país y tiene que ver con las pinturas monumentales que reflejaban la situación social y política de México. David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera son de los más representativos cuyo propósito era pintar para el pueblo. El reto de hoy es el siguiente. Con lo que exploraste durante esta sesión, realiza una máscara. Utiliza el material solicitado y con creatividad juega con los estilos vanguardistas, así que podrías hacer una máscara cubista, surrealista o dadaísta, o una mezcla de todo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.